Memorias visuales del conflicto armado y la paz en Colombia es el título de la reciente publicación del profesor del doctorado interinstitucional en educación, Juan Carlos Amador Baquiro. Él es nuestro invitado de hoy. También quiero contarles que el profesor Juan Carlos es postdoctor en Ciencias Sociales, doctor en Educación del Doctorado Interinstitucional en Educación, magíster en Educación y licenciado en Ciencias Sociales. Actualmente es docente de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Profesor Juan Carlos, bienvenido a nuestra sesión. ¿Qué nos puede contar del contexto que da origen a esta iniciativa editorial? ¿Cómo surge esta propuesta? Bueno, muchas gracias por el espacio. Un saludo fraterno para las personas que siguen este programa de Voces y Devenires. Y pues en primer lugar comentarles que el libro Memorias Visuales del Conflicto Armado y la Paz en Colombia es un producto de investigación, una investigación que fue financiada por el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad Distrital y que tuvo su desarrollo más o menos entre los años 2019 y 2021. Este trabajo pues tenía como propósito analizar las representaciones visuales sobre el conflicto armado y la paz que han privilegiado dos diarios de circulación nacional, El Tiempo y El Espectador, pero también tres artistas visuales que tienen un reconocimiento importante en el país y que a lo largo del tiempo, de los últimos 20 años, pues han tenido una labor importante en términos de su producción artística y la divulgación de sus obras. Vale decir también que este trabajo abarca un periodo de tiempo complejo que comprende los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe y los dos periodos presidenciales de Juan Manuel Santos. Como la audiencia lo sabe, pues tenemos principalmente un momento de extrema seguridad. De hecho, la política en los primeros años de Álvaro Uribe se denominó la seguridad democrática. Y pues también vale decir que en medio de eso, en 2005 se firmó un acuerdo de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia, alrededor de una ley que se llamó la Ley de Justicia y Paz, ¿no? Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Digamos, la siguiente parte, si bien el primer periodo de Juan Manuel Santos está evidentemente alineado con la política de seguridad democrática, como todos sabemos, a partir de 2011 con la firma de la Ley de Víctimas y posteriormente con el desarrollo de los diálogos de paz con los excombatientes de las FARC en La Habana, pues dieron lugar a la firma del acuerdo de paz en 2016. En ese sentido, pues quisimos desde el grupo de investigación comprender cómo se ha narrado desde la imagen esta serie de acontecimientos y pues también un poco en ese tiempo comprender cuáles son las continuidades iconográficas, pero también las transformaciones iconográficas que se dan, teniendo en cuenta que la memoria no solamente refiere a los testimonios, a la oralidad, asunto que es supremamente importante, de hecho hay muchas investigaciones en este orden, pero también nos pareció importante como comprender qué ha pasado con los relatos visuales que han intentado de alguna manera representar o plasmar hechos, situaciones relativas al conflicto armado y la paz en Colombia. ¿Cómo está distribuido el libro? ¿Cuál es su estructura y cuál es el contenido que pueden encontrar los lectores? Bien, este trabajo pues tiene una estructura en dos partes. Una primera parte se ocupa de analizar imágenes fotográficas y textos lingüísticos procedentes de los dos diarios de circulación nacional que ya hemos mencionado. Entonces elegimos un corpus de más o menos 120 imágenes y ese corpus pues tiene como distintos tópicos. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, una primera etapa en donde predominan fotografías alusivas a masacres, por ejemplo, alusivas a tomas de pueblos, tomas de municipios, ¿no? Pero también, especialmente en el marco del proceso de paz de 2005, una serie de imágenes alusivas a la firma de ese acuerdo de paz
que es muy curioso, privilegian la representación fotográfica de Carlos Castaño, ¿no? Entonces, con frecuencia aparece, ustedes lo encuentran en El Tiempo y en El Espectador de ese tiempo, una recurrencia de imágenes alusivas al comandante paramilitar, quien en ese momento pues está comprometido, entre comillas, pues en la firma del acuerdo de paz. Y bueno, hay toda una serie de elementos que tienen que ver con un acuerdo que es el acuerdo de Ralito y la presencia de una serie de personas allí. Bueno, entonces tenemos como mucho eso. Y también tenemos en esa etapa otra serie de hechos victimizantes que fueron recurrentes, ¿no? En este tiempo. Ahí encontramos situaciones alusivas al secuestro, a los asesinatos selectivos, pero posteriormente, un poco ya llegando al final del periodo de Álvaro Uribe, empezamos a encontrar representaciones alusivas a la desaparición forzada, que además es muy interesante comprender cómo los recursos visuales que utilizan los fotógrafos de orden público, como llaman en los diarios, ¿no? Intentando mostrar aquello que no está, es decir, cómo se representa la ausencia. Y en ese sentido hay unos recursos metonímicos, hay unas metáforas, hay pues obviamente los familiares, etcétera, que eso pues ustedes lo podrán ver en el texto. Y en esta primera parte pues también quisimos destacar un poco todo ese proceso de paz que empieza a ser muy visible entre 2011 y 2016. No quiere decir que antes no hubiera, pero tal vez en esta etapa hay una presencia activa de la sociedad civil, de organizaciones de víctimas, de familiares, que son afectados tanto por paramilitares como por la guerrilla e incluso por la fuerza pública, ¿no? Entonces ahí encontramos una recurrencia de procesos, de movilizaciones, de marchas, figuras como la del profesor Moncayo, bueno, muchas de esas cosas que ustedes van a poder apreciar allí y eso también es objeto de análisis y cerramos ahí con el proceso de paz de 2016, la firma del acuerdo, que no dejó de tener también tensiones muy complejas. Recordarán ustedes que en algún momento se afectó el proceso, el diálogo paró, bueno, hubo amenazas de ruptura del diálogo, en fin, pero finalmente logramos llegar también a ese momento de la firma del acuerdo en Cartagena. Ahí hay unas representaciones visuales muy interesantes, sobre todo cómo predominan hombres en la escena pública en la firma del acuerdo, pero también importante como destacar todo lo que pasa posteriormente con el plebiscito por la paz y por los procesos de trabajo de la sociedad civil, de los jóvenes, de los artistas, para que finalmente saliera adelante el proceso de paz y la firma del acuerdo. Bueno, hasta ahí llega, entenderán ustedes que hasta ahí llegamos, en 2016 se cierra la investigación, por tanto, pues no podemos dar cuenta de otra serie de cosas muy difíciles que ocurren después de 2016, especialmente con la llegada del presidente Duque y todo lo que significó el incumplimiento del acuerdo de paz en ese momento. Bueno, para cerrar, entonces tenemos otro momento que es muy interesante, que es el trabajo de los tres artistas escogidos, que son Erika Dietes, Juan Manuel Echavarría y Gabriel Posada, Yorlady Ruiz. Son tres obras que analizamos. La primera obra es Río Abajo, que es una obra que tiene que ver con objetos y prendas de las víctimas que ondean sobre el agua cristalina del río, y allí pues aparece la fotografía un poco como con esos elementos metonímicos que les mencionaba. La otra son una serie de fotografías que se llama Silencio, que es de Juan Manuel Echavarría y que pues retrata fundamentalmente escuelas abandonadas que fueron afectadas por la guerra, y hay también una recurrencia de imágenes, especialmente de los tableros de esos espacios, ¿no? Y tercero, encontramos un trabajo que se llama Magdalenas por el Cauca, que básicamente tiene que ver con un trabajo de co-creación entre los artistas y la comunidad, entre Gabriel Posada y Yorlady Ruiz con la comunidad, intentando registrar rostros de las mujeres viudas o madres, ¿no?, que están de alguna manera buscando a sus seres queridos que fueron desaparecidos o que pasan por un proceso de duelo a partir del asesinato, bueno, de distintos hechos victimizantes en los que sus familiares fueron afectados. Entonces allí pues analizamos como un poco cada obra, qué representaciones visuales predominan, cuál es la fuerza performativa en cada uno de estas obras, y bueno, finalmente pues cerramos como diciendo que si bien es cierto son dos corpus muy distintos, o sea, por un lado la prensa, la fotografía de prensa, y por el otro lado estas fotografías más artísticas,
existe un interés muy importante de la sociedad civil por intentar registrar estos hechos, no solamente como denuncia o testimonio, sino también como acción, como práctica performativa que tiene unos efectos importantes en la sociedad. Entonces, bueno, con esto quiero pues agradecer el espacio y invitar a las personas a que se acerquen al trabajo, a la obra. ¿Y dónde se puede adquirir el libro? Lo pueden ubicar en el sello editorial de la universidad o en algunas librerías pues, que seguramente en Bogotá podrán ubicar. Entendemos también que la universidad, en el marco de la política de ciencia abierta, está considerando varios de estos trabajos para que tengan circulación abierta por medios digitales y que las personas puedan descargarlos. Muchas gracias por este espacio y un saludo muy especial a toda la audiencia.